Justo después del funeral de su padre, la madrastra echó a Tracy, de 19 años, a la calle sin dinero. La joven pensaba que se había quedado completamente sola, pero su padre amoroso había previsto cómo cuidar su futuro en una situación así. El cielo gris invernal pesaba sobre sus hombros. Tracy estaba parada junto a la tumba recién cavada, sin sentir el viento helado que le atravesaba hasta los huesos. A su lado, con un chal negro que le cubría la mitad del rostro, estaba su madrastra Miranda. La mujer se llevaba periódicamente un pañuelo a los ojos, pero Tracy no veía ni una sola lágrima en su rostro. Despedimos en su último camino a Andrew Brown, un padre amoroso, un esposo cuidadoso, un empresario talentoso, resonaba la voz del sacerdote, pero Tracy apenas lo escuchaba. En su mente daba vueltas un solo pensamiento: su padre ya no estaba. Ese simple pensamiento no lograba entrar en la conciencia de la joven de 19 años. «Aguanta, cariño», le susurró Miranda al oído, abrazándola ligeramente por los hombros. «Tu padre fue un hombre fuerte. Querría que tú también fueras fuerte». Esas palabras hicieron que a Tracy se le llenaran los ojos de lágrimas. Sí, su padre siempre le había enseñado a ser fuerte. «La vida no es solo alegría, Tracy», le decía él. «Pero pase lo que pase, nunca debes perderte a ti misma». El funeral terminó. Los colegas del padre en los negocios, los vecinos, los familiares lejanos, todos se acercaban a Tracy para expresar sus condolencias. Muchos hablaban de lo maravilloso que había sido Andrew Brown, de cuánto amaba a su hija y de lo orgulloso que estaba de ella. Tracy asentía mecánicamente, sin entender cómo vivir ahora sin su apoyo y amor. «Vamos a casa», dijo Miranda cuando todos se dispersaron. «Tenemos mucho que hablar». El camino a casa transcurrió en silencio. Tracy miraba por la ventana del coche las calles nevadas de su ciudad natal que pasaban veloces y recordaba cómo de niña su padre la llevaba a deslizarse en trineo al parque. Él se alegraba tanto de sus éxitos en la escuela y en las clases de baile. Y luego, hace 3 años, apareció Miranda en sus vidas, una mujer de negocios llamativa y carismática, que su padre conoció en una conferencia. Tracy suspiró. Nunca había sentido afecto por su madrastra, pero tampoco había hostilidad abierta entre ellas. Al menos, hasta ese día. Al entrar al apartamento, Tracy sintió inmediatamente que algo estaba mal. En el recibidor había 2 grandes bolsas y una maleta raída. «¿Qué es esto?», preguntó mientras se quitaba el abrigo. Miranda entró a la sala, se sentó en un sillón y por primera vez en todo el día su rostro adquirió una expresión seria. «Son tus cosas», dijo tranquilamente. «Lo he recogido todo». «¿Mis cosas?», preguntó Tracy, sin entender. «¿Para qué?». «Porque es hora de que te mudes», respondió Miranda, encendiendo un cigarrillo. «Ya tienes 19 años, eres una mujer adulta. Es hora de comenzar tu vida independiente». Tracy se quedó paralizada, sin poder creer lo que escuchaba. «¿Qué significa mudarme?». «Este es mi apartamento». «Era mío y de papá». «Lo que era de tu papá fue de tu papá», la corrigió Miranda. «Pero ahora tu padre no está, y el apartamento es mío. Tengo documentos que lo prueban. Tu padre lo transfirió a mi nombre antes de morir». «Eso no puede ser», exclamó Tracy, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Papá nunca haría algo así». «Lo hizo y lo hará», cortó Miranda, soltando una bocanada de humo. «Y en realidad, no se trata de eso. Se trata de que nunca nos hemos querido. Te he soportado por Andrew. Ahora que él no está, no tengo que seguir con esta farsa».
Tracy sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿De verdad estaba pasando? El día del funeral de su padre, la echaban de su propia casa. No tengo a dónde ir, susurró. Ese es tu problema, se encogió de hombros Miranda. Tienes amigas en la universidad, profesores que te quieren. Pide quedarte con alguien por un tiempo, luego encontrarás trabajo y alquilarás una habitación. En fin, vivirás como la gente normal, no como una princesa a la que todos se lo dan hecho. Dame al menos unos días, suplicó Tracy. Yo acabo de enterrar a mi padre, y yo enterré a mi marido, replicó Miranda. Necesito estar sola para procesar mi pérdida. Así que por favor, recoge tus cosas y vete ahora mismo. Pero no están todas mis cosas. Tracy miró las pobres bolsas. ¿Dónde está mi portátil? ¿Mis libros? ¿Mis fotos? Dejé solo lo más necesario, se encogió de hombros Miranda. Lo demás lo hablaremos más adelante, cuando estés más calmada y pienses con claridad. Con claridad. Tracy sintió que la rabia hervía dentro de ella. ¿Con claridad? ¿Eso significa echar a una persona a la calle con 20 grados bajo cero el día del funeral de su padre? No dramatices, frunció el ceño Miranda. Afuera solo hay 5 grados bajo cero, y no eres una perra callejera. Eres una chica joven y sana que finalmente debe madurar y aprender a resolver sus problemas por sí misma. En ese momento Tracy comprendió que discutir era inútil. Esa mujer ya había tomado la decisión. Con manos temblorosas, comenzó a ponerse el abrigo que aún no se había secado después del cementerio. Asegúrate de llevar tus documentos, le lanzó Miranda al alejarse. Pasaporte, carnet de estudiante. Lo puse todo en el bolsillo lateral de la maleta. Tracy asintió en silencio, tomó las bolsas y la maleta y salió, cerrando la puerta con cuidado detrás de ella. Solo al llegar al rellano se permitió dejar caer las lágrimas. Al bajar, Tracy se detuvo en la entrada del edificio. ¿A dónde ir? ¿A quién recurrir? Sus amigas se habían ido a casa por las vacaciones y tampoco tenía amigas tan cercanas a las que pudiera ir con una maleta. No quedaba ningún pariente cercano en la ciudad, solo familiares lejanos en otras ciudades con los que ni siquiera tenía contacto. La nieve húmeda le caía en la cara, mezclándose con las lágrimas. Tracy comenzó a caminar por la calle sin saber a dónde. Frente a sus ojos estaba el rostro de su padre, amable, con esas arruguitas radiantes alrededor de los ojos. ¿Cómo pudo dejarla en una situación así? ¿Acaso no entendía que Miranda solo esperaba el momento para deshacerse de ella? Los recuerdos la asaltaron como una ola. Ahí están ella y su padre preparando pizza los fines de semana. Él siempre cocinaba para ella los sábados, incluso cuando estaba muy ocupado en el trabajo. Allí van al circo. Ella tiene 5 años y agarra fuerte la mano de su papá, temiendo a los payasos. La graduación en la escuela. Su padre la fotografía orgulloso con vestido de noche. Y luego apareció Miranda. Al principio fue amable, le daba regalos a Tracy, se interesaba por su vida. Pero después de la boda todo cambió. Miranda se volvió fría, distante, y en el último año, cuando su padre cayó gravemente enfermo, dejó de disimular su irritación. Otra vez tu hija está sentada en su cuarto sin hacer nada en casa, se oía desde el dormitorio de los padres. Ella ya es una mujer, Vitia, es hora de que aprenda a ser independiente y tú sigues cuidándola como a una niña. Claro que el padre la defendía. Decía que Tracy estudiaba bien, que ayudaba según sus fuerzas, pero su voz cada vez sonaba más débil y sus argumentos menos convincentes.
La enfermedad le robaba fuerzas, y Miranda se aprovechaba de eso. Tracy caminaba por las calles, deteniéndose a ratos para aliviar el peso de la maleta. Las manos se le congelaban, los guantes quedaron en el bolsillo de otro abrigo. Los pies se mojaban, las botas de invierno tampoco estaban entre sus cosas esenciales. Se hizo de noche. Las farolas iluminaban las calles nevadas. En las ventanas de las casas se veía una luz cálida. La gente volvía del trabajo, apurándose para estar con sus familias. «Papá, ¿dónde estás?», pensaba Tracy, sintiendo cómo se le entumecían los dedos. «¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué permitiste que esa mujer decidiera sobre mi destino? Después de todo, soy tu hija, tu sangre». Pero no había respuesta, solo el viento lanzándole copos de nieve punzantes. Tracy no se dio cuenta cuando sus pies la llevaron a un pequeño parque cerca de la universidad. Allí solían pasear con su padre cuando él venía a visitarla después de clase. La chica se sentó en un banco cubierto de nieve, sin importar el frío. Las fuerzas la abandonaban. «Tracy. Tracy Brown». De repente una voz femenina sorprendida la llamó. Levantó la cabeza. Frente a ella estaba Nancy Cooper, su profesora de literatura de los últimos cursos. Una mujer mayor, con abrigo cálido y gorro peludo, la miraba con preocupación evidente. «¿Qué haces aquí sola en este frío? ¿Y por qué tienes tus cosas?», preguntó Nancy Cooper alarmada. Tracy quiso responder tranquilamente, pero en lugar de eso rompió a llorar con más fuerza. La profesora se sentó junto a ella y la abrazó por los hombros. «Vamos, vamos, cariño, cálmate. Cuéntame qué pasó». «Papá murió», alcanzó a decir Tracy entre sollozos. «Dios mío», exclamó Nancy Cooper. «Pobre niña. ¿Y dónde vives ahora? ¿Por qué estás en la calle con tus cosas?». Tracy contó brevemente lo ocurrido, el funeral, la cruel decisión de la madrastra, que no tenía a dónde ir. «¡Qué crueldad!», se indignó Nancy Cooper. «Echar a un niño en un día así. No, esto no puede quedar así. Ahora mismo vienes conmigo. Vivirás conmigo hasta que resolvamos esta situación». «No quiero incomodarla», empezó a decir Tracy, pero la profesora negó con la cabeza firmemente. «No quiero oír ni una palabra. Vivo sola en un apartamento de 2 habitaciones. Hay espacio de sobra. Además, siempre te he apreciado mucho. Fuiste una de mis alumnas favoritas. Y a tu padre lo recordaba bien. Siempre venía a las reuniones de padres, a diferencia de muchos otros. Era un hombre digno». Media hora después entraban al viejo pero acogedor apartamento de Nancy, en el segundo piso de un edificio de ladrillo de 5 plantas. «Ponte cómoda en la sala», dijo la profesora ayudando a Tracy a quitarse el abrigo. «Ahora pongo la tetera y saco ropa limpia. Necesitas calentarte y descansar». Tracy asintió agradecida. Se sentía destrozada física y emocionalmente. Las últimas semanas habían sido una verdadera pesadilla. La enfermedad de su padre progresaba rápidamente, cáncer de páncreas, diagnosticado demasiado tarde. Ella pasaba las noches sentada junto a su cama, sujetando su mano, observando cómo cada día se apagaba la luz en sus ojos. Y ahora, además, esta traición de la madrastra. «Toma un poco de té», dijo Nancy Cooper, colocando frente a ella una taza con la bebida humeante. «Y come un sándwich. Seguro que no has comido nada en todo el día». Tracy asintió.
Después del funeral hubo un almuerzo conmemorativo, pero no podía tragar ni un bocado. Nancy Cooper, muchas gracias, dijo Tracy. No sé qué habría hecho si no te hubiera conocido. No me des las gracias, sonrió suavemente la mujer. En la vida pasan muchas cosas y debemos apoyarnos unos a otros en los momentos difíciles. Come un poco y luego acuéstate. Mañana pensaremos qué hacer. Por la mañana, Tracy despertó con el aroma del café recién hecho. En los primeros segundos no entendía dónde estaba, pero luego los acontecimientos de ayer volvieron con fuerza. Con esfuerzo, se obligó a levantarse del sofá. Buenos días, la saludó Nancy Cooper. ¿Has dormido bien? Gracias, bien, mintió Tracy. En realidad, casi no había cerrado los ojos, repasando lo ocurrido y tratando de entender qué hacer a continuación. El desayuno está en la mesa, dijo la profesora. Y luego hablaremos de tus planes. Durante el desayuno, Nancy Cooper preguntó con delicadeza a Tracy sobre la situación con más detalle. Entonces, ¿tu madrastra dice que tu padre le transfirió el apartamento? Sí, asintió Tracy. Pero no creo que papá haya hecho algo así. Siempre decía que, pase lo que pase, yo tendría un techo sobre mi cabeza. ¿Y qué pasa con su negocio? Según recuerdo, tu padre tenía una empresa. Sí, una empresa de construcción, respondió Tracy. Pequeña, pero estable. Papá empezó desde cero hace 20 años. Estaba muy orgulloso de su trabajo. Pero no sé qué pasará con ella ahora. Probablemente también se la quede Miranda. ¿Y el testamento? ¿Tu padre no dejó testamento? No sé, encogió de hombros Tracy. Nadie me ha dicho nada sobre un testamento. Extraño, frunció el ceño Nancy Cooper. Andrew Brown me parecía un hombre muy responsable. Es difícil creer que no haya cuidado del futuro de su única hija. Quizás simplemente no tuvo tiempo, dijo Tracy en voz baja. La enfermedad avanzó muy rápido. Las últimas semanas casi siempre estuvo dormido por los fuertes analgésicos. Estaban terminando el café cuando sonó el timbre. Nancy Cooper fue a abrir y regresó con un sobre en la mano. Esto es para ti, dijo, entregándole la carta a Tracy. El mensajero dijo que te buscó en tu antigua dirección, pero los vecinos le dijeron que te vieron ir hacia aquí anoche. Tracy tomó el sobre con sorpresa. Tenía su antigua dirección y en la esquina superior había un sello de una notaría. ¿De un notario? Se sorprendió en voz alta. ¿Pero para qué? Ábrelo y lo sabrás, sonrió Nancy Cooper. Con manos temblorosas, Tracy rompió el sobre. Dentro había una carta oficial. Estimada Tracy, por la presente le notificamos la necesidad de presentarse en la notaría ubicada en la calle Sadovaya, 24, oficina 301 para revisar el testamento de su padre Andrew Brown, nacido en 1970. Le solicitamos asistir el 15 de diciembre de 2023 a las 14 horas en punto. Atentamente, notario Lucas Jackson. Un testamento, exclamó Tracy. Papá sí dejó un testamento. Ya ves, asintió satisfecha Nancy Cooper. Te dije que tu padre no podía dejarte sin apoyo. Hoy es justamente día 15, así que tienes que prepararte. ¿Y si dice que todo realmente queda para Miranda? Preguntó Tracy preocupada. En ese caso, buscaremos otras maneras de resolver el problema, respondió con firmeza Nancy Cooper. Pero por alguna razón, estoy segura de que tu padre se cuidó de ti. Tracy llegó a la notaría 15 minutos antes de la hora acordada.
El corazón le latía con fuerza por la emoción. ¿Qué la esperaba allí? ¿Qué últimas palabras le había dejado su padre? En la sala de espera, con sorpresa encontró a su madrastra. Miranda fumaba nerviosamente un cigarrillo electrónico, caminando de un lado a otro en el pequeño cuarto. «Mira quién apareció», dijo al ver a Tracy. «¿Encontraste dónde pasar la noche?» «Sí, encontré», respondió Tracy cortante, sin querer entrar en detalles. «Y eso ya es un favor», se rió Miranda. «Ya estaba pensando en denunciar tu desaparición a la policía». «Qué conmovedor por tu parte», no pudo evitar el sarcasmo Tracy, especialmente después de que me echaste a la calle. «No dramatices», frunció el ceño Miranda. «Eres una chica adulta, debes entender las realidades de la vida. Cada quien tiene su camino. El mío es ser dueña de la casa que merezco, habiendo apoyado a tu padre durante su enfermedad. El tuyo es empezar tu vida independiente». Tracy no tuvo tiempo de responder, las llamaron al despacho del notario. Lucas Jackson resultó ser un hombre serio de unos 50 años, con mirada atenta y barba cuidada. Saludó a ambas mujeres y señaló las sillas frente a su escritorio. «Lamento su pérdida», dijo con tono formal. «Hoy nos hemos reunido para la lectura del testamento de Andrew Brown. El testamento fue redactado y legalizado adecuadamente hace 4 meses, el 10 de agosto de 2023. Tracy notó cómo Miranda se tensó. 4 meses atrás, eso fue antes del agravamiento de la enfermedad de su padre, cuando él estaba en plena conciencia y con memoria firme. Según la voluntad del testador, continuó el notario desplegando el documento, sus bienes se distribuyen de la siguiente manera. El apartamento en la calle Europea, número 17, apartamento 56, pasa a ser propiedad de su esposa, Miranda Brown. Miranda miró triunfante a Tracy. Esta sintió como algo se apretaba dentro de ella. Sin embargo, prosiguió el notario, el apartamento de 3 habitaciones propiedad del testador, ubicado en Avenida Victoria, número 103, apartamento 42, pasa a ser propiedad de su hija, Tracy Brown. Tracy abrió la boca sorprendida. ¿De qué apartamento habla el notario? Mi padre solo tenía un apartamento, el que habitaban. Además, el notario pasó la página. El paquete mayoritario de acciones, el 51% de la empresa constructora Brown Reformas, pasa a ser propiedad de su hija, Tracy Brown. El 49% restante pasa a ser propiedad de su esposa, Miranda Brown. ¿Qué? Miranda se levantó de golpe de la silla. Esto es un error, dijo. Andrew nunca me habló de un segundo apartamento, y habíamos acordado que el negocio sería para mí. Le aseguro que no hay ningún error, respondió calmadamente el notario. Todos los documentos están en orden. Andrew Brown adquirió el segundo apartamento hace aproximadamente 1 año, y el paquete mayoritario de acciones siempre le perteneció personalmente, lo cual está confirmado por los documentos fundacionales. Tracy estaba atónita. Tenía un apartamento y el paquete mayoritario de acciones del negocio de su padre. Parecía irreal. Se adjunta al testamento una carta personal para Tracy, añadió el notario, entregándole otro sobre. Andrew Brown pidió que se la entregaran después de la lectura oficial. Miranda lanzó una mirada maliciosa a Tracy. «Esto es falsificación», susurró entre dientes. «Voy a impugnar el testamento. Andrew no pudo hacerme esto después de todo lo que hice por él». «Es su derecho», respondió imperturbable el notario. «Pero debo advertirle que todos los documentos están en perfecto orden».
El testamento fue redactado en presencia de testigos y los certificados médicos confirman que Andrew Brown estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de hacerlo. Miranda se levantó bruscamente, agarró su bolso y salió corriendo de la oficina, cerrando la puerta de golpe. No le preste atención, dijo el notario suavemente a Tracy. Esa reacción es común en la lectura de testamentos. La gente suele hacer planes y cuando se derrumban, sienten decepción. Tracy asintió, todavía sin creer lo que estaba pasando. ¿Puedo leer la carta de mi padre? Por supuesto, asintió el notario. Puede hacerlo aquí o llevársela, como prefiera. Creo que la leeré en casa, decidió Tracy. Dígame, ¿cuándo podré ver el apartamento? Aunque sea hoy, sonrió el notario. Aquí están las llaves y los documentos. El apartamento está completamente a su nombre. Todos los servicios están pagados por 6 meses. Andrew Brown fue un hombre muy precavido. Al salir de la notaría, Tracy apretó contra su pecho el sobre con la carta y el manojo de llaves. Sentía como si su padre estuviera nuevamente a su lado, como si la hubiera abrazado y dicho, «¿Todo estará bien, Tracy?» Yo pensé en todo. Decidió primero volver con Nancy Cooper para contarle lo sucedido y luego ir a ver el apartamento. De camino, no pudo resistir y abrió el sobre con la carta de su padre. Querida Tracy. Si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no haber podido vencer la enfermedad y quedarme a tu lado más tiempo. Tú fuiste y sigues siendo la mayor alegría y orgullo de mi vida. Sospechaba lo que podría pasar después de mi partida. Miranda ha cambiado en los últimos años, y esos cambios no han sido para bien. Fue una buena esposa en muchos aspectos, pero veía cómo te trataba y entendía que en cuanto yo no estuviera, intentaría deshacerse de ti. Por eso, hace un año, compré en secreto un apartamento para ti y transferí a tu nombre el paquete mayoritario de acciones de la empresa. Miranda no lo sabía. Pensaba que todo el negocio le pertenecería a ella. No quería crear conflictos en vida, así que todo lo hice a través de personas confiables. El apartamento está completamente listo para habitar. Tiene todo lo necesario. En el dormitorio, en el armario detrás de los libros, encontrarás una caja fuerte. El código es la fecha de tu nacimiento. Allí están todos los documentos importantes de la empresa y el dinero para los primeros tiempos. En la empresa hay gente confiable que te ayudará a manejarla. Presta especial atención a Richard, mi vicepresidente. Tiene 58 años. Siempre fue leal a mí y te ayudará. No dejes que Miranda te intimide. Todos los documentos están legalmente impecables y ella no podrá impugnar el testamento, aunque seguramente lo intentará. Creo en ti, hija. Eres fuerte e inteligente. Lo lograrás. Recuerda que siempre estoy contigo, en tu corazón. Con amor, tu papá. Tracy no se dio cuenta de cuando las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Su padre realmente había previsto todo. La protegió incluso después de su muerte. Era tan característico de él siempre pensar varios pasos adelante. Nancy Cooper estaba feliz al escuchar las noticias. Te lo dije, exclamó abrazando a Tracy, tu padre no podía dejarte sin apoyo. Qué hombre tan sabio que lo previó todo. Sí, asintió Tracy secándose las lágrimas, pero Miranda dijo que impugnaría el testamento. Que lo intenten, resopló Nancy Cooper, si el notario dice que todo está en orden, así es. Ahora vamos a ver tu nuevo apartamento. El apartamento resultó espacioso y luminoso,
en el 10º piso de un edificio nuevo con vista al parque. 3 habitaciones, una cocina grande, 2 baños. Todo renovado en estilo moderno, con buenos muebles y electrodomésticos. Dios mío, susurró Tracy mirando sus nuevas posesiones. Es una verdadera fortuna. Tu padre claramente quería que no te faltara nada, observó Nancy Cooper abriendo con interés los armarios de la cocina. Mira, incluso hay vajilla, y bastante cara. Tracy fue al dormitorio y abrió el armario. Detrás de una fila de libros encontró una caja fuerte empotrada. Marcó su fecha de nacimiento y la puerta se abrió. Dentro había una carpeta con documentos y también un sobre con dinero en efectivo, 500,000. Papá. Susurró abrazando el sobre, gracias. Al día siguiente, Tracy decidió visitar la empresa de su padre. Necesitaba conocer a Richard y entender cómo estaban las cosas en la firma ahora. La oficina de Brown Repair estaba en un edificio pequeño de 2 pisos en una zona comercial de la ciudad. Tracy estaba nerviosa. Nunca se había interesado en el negocio de su padre, pensando que no era asunto suyo. Pero ahora le tocaba ser la dueña de la empresa. En la recepción la recibió una secretaria, una mujer joven con rostro amable. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó. Me llamo Tracy Brown. Soy la hija de Andrew, se presentó la chica. Necesito hablar con Richard. Los ojos de la secretaria se agrandaron. Tracy, por supuesto, pase. Richard está dentro. Permítame expresar mis condolencias por la pérdida de su padre. Fue un hombre y líder excepcional. Gracias, asintió Tracy, conmovida por la sinceridad en la voz de la joven. El vicepresidente de su padre resultó ser un hombre mayor, con barba canosa y mirada atenta. Al ver a Tracy, se levantó de su escritorio. Hola, Tracy. Por fin nos conocemos en persona. Su padre me habló mucho de usted. Hola, dijo Tracy estrechando su mano, mi padre mencionó en su carta que usted me ayudaría con la empresa. Con mucho gusto, asintió Richard, siéntese, por favor, tenemos mucho de qué hablar. Durante la siguiente hora, el vicepresidente puso a Tracy al tanto de los asuntos. La empresa era pequeña pero estable, dedicada a la construcción de viviendas económicas y gozaba de buena reputación en la ciudad. Tenía alrededor de 30 empleados fijos y hasta 100 trabajadores subcontratados. En los últimos meses, cuando su padre estaba enfermo, las cosas no iban tan bien, admitió Richard. Miranda intentaba intervenir en la gestión, aunque no tenía autoridad para hacerlo. Despidió a varios empleados valiosos, lo que causó retrasos en las obras. Apenas logramos mantener la situación bajo control. ¿Y ahora?, preguntó Tracy. Ella sabe que el paquete mayoritario pasó a mí, asintió el hombre con gravedad. Vino aquí justo después del notario, armó un escándalo y amenazó con despedir a todos en cuanto impugnara el testamento. Tratamos de explicarle que las cosas no funcionan así, pero no nos escuchó. Tracy suspiró. Parecía que la vida no sería fácil. ¿Qué me aconseja?, preguntó. No sé nada del negocio de la construcción. ¿Tal vez debería vender mi parte? Richard frunció el ceño. No aconsejo que tome una decisión tan rápida. Su padre construyó esta empresa durante 20 años, puso su alma en ella. Él quería que el negocio continuara. Además, la empresa genera ingresos estables. Con ella estará protegida financieramente. Puede vender en cualquier momento, pero primero debería entender cómo funcionan las cosas. Tiene razón, asintió Tracy. Gracias,
voy a aprender. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe sin tocar y entró Miranda. Detrás de ella venía un hombre con un traje caro y un maletín de cuero. «Ah, aquí está la heredera», masculló la madrastra, lanzando a Tracy una mirada despreciativa. Decidió jugar a la mujer de negocios. Y ayer ni siquiera sabía la diferencia entre débito y crédito. «Miranda», dijo Richard con tono severo, «en esta oficina se toca antes de entrar». «No me dé órdenes», cortó la mujer. «Todavía soy accionista de la empresa». Ella señaló a su acompañante. «Oscar Wright, mi abogado. Hemos venido a informar que presento una demanda para impugnar el testamento de Andrew». El abogado sacó de su maletín una carpeta con documentos. «Hasta que el tribunal tome una decisión», dijo con tono oficial, «exigimos congelar todos los activos de la empresa y suspender cualquier operación financiera que requiera la firma del propietario del paquete mayoritario». «¿En qué se basan?», se sorprendió Richard. «La empresa no puede detener sus operaciones por su demanda». «En que el testamento fue hecho cuando Andrew Brown estaba bajo los efectos de potentes analgésicos», replicó el abogado. «Esto afectó su capacidad para evaluar la situación y tomar decisiones racionales». «Eso no es cierto», intervino Tracy. «El testamento fue redactado hace 4 meses, cuando papá no estaba tomando esos medicamentos fuertes. Estaba plenamente consciente». «Eso es lo que usted cree», sonrió Miranda con sorna. «En realidad, comenzó el tratamiento antes, solo que ocultó la gravedad de su estado para no preocuparlas. Tengo documentos médicos que lo prueban». Tracy palideció. ¿De verdad Miranda encontró la forma de impugnar la voluntad de papá? «Exijo que hasta que se resuelva el caso, todos los documentos de la empresa sean sellados», continuó Miranda, «y que no se realicen operaciones financieras sin mi consentimiento». «No tiene derecho a eso», replicó Richard. «Tracy es la legítima propietaria del paquete mayoritario y solo ella puede tomar esas decisiones». «Ya veremos», masculló Miranda. «Oscar Wright, deje una copia de la demanda, nos retiramos. Aún quedan varias instancias que visitar». Cuando se fueron, Tracy cayó en la silla sintiéndose vacía. «¿Qué pasará ahora?», preguntó. «¿De verdad puede quitármelo todo?». «No lo creo», negó Richard con la cabeza, «pero puede causar muchos problemas. Necesitamos un buen abogado». En ese momento, alguien tocó la puerta y entró la secretaria. «Richard, Charles Collins dice que es urgente». «Que entre», asintió el vicepresidente. Entró un hombre joven, unos 30 años, alto, con mirada atenta y sonrisa amable. «Hola, Richard», dijo, y luego vio a Tracy. «Disculpe, no sabía que tenía visitas». «Charles, esta es Tracy, la hija de Andrew y nueva propietaria del paquete mayoritario», presentó Richard a la joven. «Mucho gusto», sonrió Charles estrechando la mano de Tracy. «Lamento su pérdida. Andrew Brown fue un hombre excepcional». «Gracias», asintió Tracy, notando la sinceridad en la voz del joven. «Charles, tenemos problemas», dijo Richard. «Miranda vino con un abogado. Presentan una demanda para impugnar el testamento, alegando que Andrew Brown no estaba en pleno uso de sus facultades al redactarlo debido a los medicamentos». Charles frunció el ceño. «Es una acusación grave, pero tienen pocas probabilidades. Estuve presente cuando se hizo el testamento como testigo y Andrew Brown estaba completamente en su sano juicio. Además, hay un informe médico de su doctor tratante que lo confirma. Podemos solicitar una copia». «¿Estuviste presente cuando se hizo el testamento?».
Se sorprendió Tracy. Sí, asintió Charles. Tu padre me pidió que estuviera allí. Quería que todo fuera legalmente impecable. Revisé cada punto. Dios, llegaste justo a tiempo, exclamó Tracy. Ya estaba perdiendo la esperanza. No hay que entrar en pánico, sonrió Charles. Vamos a manejar esta situación. Miranda quiere intimidarte, pero la ley está de tu lado. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Tracy. Primero, no caer en provocaciones, respondió Charles. Segundo, reunir todos los documentos que prueben que tu padre estaba en pleno uso de sus facultades al hacer el testamento. Yo me encargaré de eso. Y tercero, continuar con las operaciones normales de la empresa. Nada de congelar activos ni detener actividades. No tienen base legal para eso. Gracias, dijo Tracy sinceramente. No sé cómo agradecerte. No hace falta agradecer, sonrió Charles. Respetaba a tu padre y haré todo para proteger su última voluntad. Además, es mi trabajo. Durante las semanas siguientes, Tracy visitaba frecuentemente la oficina de la empresa, familiarizándose poco a poco con los asuntos. Charles preparaba la defensa para el juicio, reuniendo pruebas que respaldaban la legalidad del testamento. Consultaba a Tracy a menudo sobre temas legales, y poco a poco entre ellos surgió una relación cálida y de confianza. Mientras tanto, Miranda no cesaba en su intento de tomar control de la empresa. Difundía rumores sobre la incompetencia de Tracy, intentaba enemistar a los empleados con la nueva propietaria, incluso visitaba los proyectos y amenazaba a los contratistas con romper los contratos si seguían trabajando. A Tracy no le era fácil. Nunca imaginó estar en esa situación, dirigiendo una empresa constructora y enfrentándose a una madrastra maliciosa. Pero el apoyo de Richard, Charles y otros empleados le daba fuerza. El día del juicio se acercaba. Tracy estaba nerviosa, a pesar de las seguridades de Charles de que todo iría bien. ¿Y si Miranda realmente tiene algunos documentos que no conocemos?, preguntó la noche antes de la audiencia, cuando ella y Charles se quedaron hasta tarde en la oficina preparándose para la vista. Aunque los tenga, estamos preparados, respondió el abogado, frotándose los ojos cansado. Tenemos suficiente evidencia de que tu padre estaba en pleno uso de sus facultades mentales y con memoria firme cuando hizo el testamento. Además, el notario confirmó la legalidad del procedimiento y eso significa mucho para el tribunal. Tracy asintió, pero la ansiedad no la abandonaba. Sentía que Miranda tenía algunas bajo la manga. Charles, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué te esfuerzas tanto en ayudarme? Entiendo que respetabas a mi padre, pero aún así. El joven guardó silencio, como si reuniera sus pensamientos. Tu padre me ayudó mucho una vez, finalmente dijo. Hace 3 años pasé por una situación complicada. Mi anterior empleador era deshonesto y sin querer me vi involucrado en sus fraudes. Andrew Brown creyó en mi inocencia cuando otros me dieron la espalda. Me dio trabajo y me ayudó a recuperar mi reputación. Nunca lo olvidaré. Papá sabía ver lo bueno en las personas, dijo Tracy en voz baja. Siempre daba una oportunidad a quienes la necesitaban. Exactamente, asintió Charles. Y yo quiero devolverle el favor ayudándote. Es lo mínimo que puedo hacer. Sus miradas se cruzaron y Tracy sintió que el corazón le latía más fuerte. En los ojos de Charles había tanta calidez y sinceridad. En ese momento comprendió que sus sentimientos hacia el abogado ya no eran solo de gratitud. Gracias, susurró ella. Por todo.
La sala del tribunal estaba llena hasta el tope. Tracy apretaba nerviosamente la mano de Charles, que estaba sentado junto a ella en la mesa de la defensa. Frente a ellos estaban Miranda y su abogado, Oscar Wright, confiados, con sonrisas frías en el rostro. «No te preocupes», susurró Charles al notar la tensión de Tracy. La juez, una mujer de mediana edad, robusta y con mirada atenta, revisaba los documentos. Finalmente levantó la cabeza y anunció el inicio de la sesión. La audiencia duró varias horas. El abogado de Miranda presentó documentos médicos que supuestamente demostraban que Andrew Brown estaba tomando fuertes analgésicos en el momento de redactar el testamento. Llamó a declarar a una enfermera, quien confirmó que el paciente a menudo estaba en estado de confusión. Tracy sintió como un frío le invadía el cuerpo. ¿Y si es cierto? ¿Y si mi padre realmente no estaba en sus cabales? Pero cuando Charles tomó la palabra, la situación cambió. Presentó el informe del médico tratante de Andrew, quien confirmó que al momento de redactar el testamento el paciente estaba completamente lúcido y solo tomaba analgésicos leves. También llamó al notario que certificó el testamento, quien bajo juramento declaró que revisó cuidadosamente el estado del cliente y no notó ninguna señal de incapacidad. Además, continuó Charles, tenemos una grabación en video del proceso de redacción y firma del testamento que Andrew Brown Prudente solicitó hacer para este tipo de situaciones. En la sala del tribunal se hizo un silencio absoluto. ¿Una grabación?, preguntó la jueza. ¿Por qué no se presentó antes? La guardamos como último argumento, respondió Charles. Andrew Brown previó posibles intentos de impugnar su última voluntad y se preparó adecuadamente. La jueza ordenó reproducir la grabación. En la pantalla apareció Andrew Brown, pálido, pero con mirada clara y voz firme, explicando detalladamente sus decisiones, enfatizando que estaba plenamente consciente y actuaba por su propia voluntad. La cámara captó al notario, a los testigos y el momento de la firma del documento. «Quiero que mi hija Tracy esté protegida», decía Andrew Brown desde la pantalla. «Sé que sin mí le será difícil, por eso le dejo una casa y una fuente estable de ingresos. En cuanto a mi esposa Miranda, también recibe una parte significativa de los bienes, incluyendo nuestro apartamento y una participación en el negocio. Considero que esta distribución es justa». Cuando terminó la grabación, la sala quedó en silencio. Tracy secó una lágrima al escuchar la voz de su padre, tan calmada y segura incluso ante la muerte. «El tribunal se retira para deliberar», anunció la jueza tras una breve consulta con sus asistentes. «¿Qué crees que tan buenas son nuestras chances?», susurró Tracy a Charles. «Casi del 100%, respondió con confianza. El video lo dejó todo claro. Y efectivamente, media hora después la jueza emitió su fallo. La demanda de Miranda Brown para impugnar el testamento fue desestimada en su totalidad por carecer de fundamento. El testamento fue declarado válido. Los derechos de los herederos confirmados conforme a la voluntad del testador. Miranda saltó de su asiento. «Esto es injusto», exclamó. «Estuve a su lado hasta el último día. Merezco más». «Salga de la sala si no puede controlar sus emociones», respondió la jueza con frialdad. «La decisión está tomada y puede apelarse conforme a la ley». Miranda lanzó una mirada fulminante a Tracy y salió, cerrando la puerta con estruendo. Su abogado la siguió rápidamente, murmurando disculpas. «Felicitaciones», dijo Charles cuando salieron del tribunal. «Ahora tus derechos están completamente protegidos y nadie podrá impugnarlos». «Gracias», respondió Tracy con sinceridad.
Sin ti no lo hubiera logrado. No minimices tu papel, sonrió Charles. Mostraste verdadera fortaleza y carácter. Tu padre estaría orgulloso de ti. Ese mismo día, Tracy se mudó definitivamente al apartamento que le dejó su padre. Nancy Cooper ayudó con los últimos detalles y la instalación. ¡Qué espacioso es aquí!, admiró la maestra mientras recorría las luminosas habitaciones. Tu padre eligió un lugar maravilloso. Está a solo 15 minutos caminando de la universidad. Sí, asintió Tracy, contemplando la vista desde la ventana. Papá siempre recordaba cuánto me gustaba caminar. Y hay un parque cerca. Solíamos pasear mucho allí cuando yo era niña. Ahora comienzas una nueva vida, dijo Nancy Cooper, abrazando con cariño a su antigua alumna. Y, por cómo hablas de ese joven abogado, no solo en lo profesional. Tracy se sonrojó. Nancy Cooper, solo somos colegas. Claro, claro, asintió la maestra con una leve sonrisa. A mi edad ya se ven esas cosas a simple vista. Es buena persona, eso es lo principal. Al día siguiente, Tracy llegó por primera vez a la oficina de la empresa como dueña legítima del paquete mayoritario. Los empleados la recibieron con aplausos. Felicitaciones por la victoria en el juicio, dijo la secretaria Miranda, entregándole un ramo de flores a Tracy. Todos estábamos preocupados por ti. Gracias, se emocionó Tracy. Pero esta es nuestra victoria común. Sé que muchos de ustedes dieron testimonio y me apoyaron. Richard celebró la primera reunión oficial con la participación de Tracy, donde la presentó al equipo como la nueva directora. Muchos empleados expresaron su alegría porque la empresa permaneciera en la familia del fundador. No les fallaremos, Tracy, dijo el viejo capataz, que había trabajado desde la fundación de la empresa. Su padre no creó solo un negocio, sino una verdadera familia. Aquí todos nos apoyamos mutuamente. Estas palabras conmovieron a Tracy profundamente. Entendió el respeto que su padre tenía y la responsabilidad que ahora tenía frente a las personas que creyeron en él. En los días siguientes, Tracy se sumergió por completo en el trabajo. Estudiaba la documentación, visitaba las obras, se reunía con contratistas y clientes. Richard y otros empleados experimentados le explicaban pacientemente los detalles del negocio, y Charles la ayudaba con los aspectos legales. Poco a poco, Tracy comenzó a sentirse capaz. Su formación universitaria en economía resultó muy útil y su atención natural al detalle y habilidad para escuchar le ayudaban a absorber rápidamente la nueva información. Pero no todo iba bien. Miranda, aunque perdió el juicio, no tenía intención de rendirse. Como dueña del 49% de las acciones, tenía ciertos derechos en la empresa y los usaba para crear problemas. Bloqueaba algunas decisiones que requerían aprobación unánime de los accionistas, difundía rumores entre los clientes sobre una supuesta mala gestión e incluso intentaba atraer a empleados clave. No sé cuánto más podré aguantar, confesó una vez Tracy, cuando ella y Charles se quedaron hasta tarde en la oficina revisando otra queja de Miranda. Parece que ella hace todo para agotarme. Así es, asintió Charles. Ella espera que te canses y aceptes venderle tu parte por una miseria. No caigas en esa manipulación. Fácil decirlo, suspiró Tracy. A veces siento que sería más sencillo vender todo y empezar de nuevo. Tal vez sería para mejor. Después de todo, no soy constructora. ¿Y tu padre era constructor?, preguntó Charles. Era economista de formación, como tú.
pero creía en su idea de construir viviendas accesibles y de calidad para la gente común y creó una empresa de la que todos están orgullosos. Puedes continuar su legado, Tracy. Tienes todo lo necesario para ello. Sus miradas se cruzaron y Tracy sintió un calor en el pecho. Charles creía en ella incluso más que ella misma. Gracias, dijo en voz baja. Siempre sabes cómo dar apoyo. Para eso están los amigos, respondió Charles con una ligera vacilación. Amigos, bajó la mirada Tracy. Claro, ¿qué más podrían ser? Ella, una joven empresaria con un montón de problemas. Él, un abogado experimentado que la ayuda por amistad y respeto a su padre. Pero en lo profundo, Tracy sabía que sus sentimientos por Charles iban más allá de la amistad. Su sonrisa aceleraba su corazón. Su presencia le daba seguridad. Sus consejos siempre acertaban. A su lado se sentía protegida y comprendida. Pasaron semanas. Tracy se sentía cada vez más segura en su rol de directora. Propuso varias ideas para optimizar el trabajo de la empresa, que fueron aprobadas unánimemente por los empleados. Su idea de realizar una campaña benéfica, la reparación gratuita de un orfanato, generó un verdadero entusiasmo en el equipo y mejoró la imagen de la empresa en la ciudad. Miranda continuaba con sus intrigas, pero ya no afectaban tanto a Tracy. Aprendió a enfrentar las manipulaciones de su madrastra, defendiendo firmemente su posición. Una noche, cuando regresaban de una reunión importante con inversionistas, Charles propuso inesperadamente: ¿quieres que vayamos a cenar a algún lugar? Ha sido un día duro y conozco un sitio excelente cerca. Tracy lo miró sorprendida. En todos los meses que se conocían, Charles nunca había hecho una propuesta así. Con gusto, respondió, sintiendo cómo se le ruborizaban un poco las mejillas. El restaurante resultó pequeño y acogedor, con luz tenue y música en vivo. Charles claramente no era un cliente nuevo, los camareros lo saludaban como habitual. A veces vengo aquí a cenar después del trabajo, explicó al ver la expresión sorprendida de Tracy. La comida es excelente y casi nunca hay ruido. Durante la cena, por primera vez hablaron de algo que no fuera trabajo. Charles contó sobre su infancia en un pequeño pueblo provincial, sus padres profesores, y cómo soñaba con ser abogado desde que participó en una olimpiada jurídica en la escuela. Tracy compartió recuerdos de su madre, que murió cuando ella tenía solo 8 años, y como su padre la crió solo, intentando reemplazar a ambos padres. «Sabes», dijo cuando trajeron el postre, «antes nunca me interesó el negocio de mi padre. Pensaba que no era para mí y que me dedicaría a algo totalmente diferente. Pero ahora entiendo cuánto me perdí. Podríamos haber pasado más tiempo juntos si hubiera compartido sus intereses». «No te culpes», dijo suavemente Charles. «Eras joven, tenías tu vida, y tu padre lo entendía. Nunca te presionó, ¿verdad?» «No, nunca», sonrió Tracy. «Él apoyaba todos mis intereses. Cuando quería ser bailarina, me llevaba a clases de danza. Cuando me apasioné por ser artista, compró pinturas y lienzos caros. Cuando decidí estudiar economía, no se opuso, aunque creo que en el fondo esperaba que me involucrara en su negocio. Y aquí estás, continuando su legado», sonrió Charles. «Él estaría orgulloso de ti, Tracy». Ella miró a Charles y de repente comprendió que por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente feliz. A pesar de todas las dificultades, a pesar de la pérdida de su padre y las maquinaciones de su madrastra, en su vida había aparecido alguien junto a quien quería ser ella misma. «Charles», se decidió a decir, «¿puedo hacerte una pregunta personal?»
Por supuesto, asintió él. ¿Por qué no estás casado? ¿Ya tienes, cuántos? 32, sonrió. No estoy casado porque no he encontrado a la persona con quien quisiera pasar toda la vida. Se quedó callado un momento. Yo pensaba que no había encontrado a nadie, pero ahora no estaba tan segura. Sus miradas se cruzaron y Tracy sintió que el corazón se le saltaba un latido. ¿Será que se refiere a mí?, pensó. Charles tomó su mano entre las suyas. Hace tiempo quería decírtelo. Me gustas mucho y no solo como cliente o colega. Entiendo que ahora quizás no sea el mejor momento para estas confesiones, dadas todas las circunstancias en tu vida. Es el mejor momento, lo interrumpió Tracy apretando su mano en señal de respuesta. A mí también me gustas mucho, Charles, y no sé qué habría hecho estos meses sin tu apoyo. Él sonrió y sus ojos brillaron con tanta calidez que a Tracy le faltó el aire. Entonces, ¿dejamos de tratarnos de usted?, propuso. Con gusto, rió Tracy. Después de la cena, Charles la acompañó a casa. En la entrada se detuvo indeciso. ¿Puedo invitarte a una cita de verdad? Por ejemplo, el fin de semana. Puedes, asintió Tracy, sintiendo como sus mejillas se sonrojaban de nuevo. Estaré muy feliz. Charles se inclinó y la besó con cuidado. Fue un beso tierno, casi etéreo, que le hizo dar vueltas la cabeza a Tracy. Hasta mañana, susurró, apartándose. Que tengas dulces sueños. Hasta mañana, respondió ella en eco, observando cómo se alejaba hacia su coche. Al subir en el ascensor, Tracy no pudo contener la sonrisa. En su vida comenzaba un nuevo capítulo y, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le parecía una pesada carga de responsabilidades, sino una promesa llena de nuevas oportunidades y esperanzas. La primavera trajo no solo el despertar de la naturaleza, sino también una nueva etapa en la vida de Tracy. La empresa Brown Reparaciones prosperaba bajo su liderazgo. 3 nuevos complejos residenciales fueron entregados puntualmente y los clientes dejaban comentarios entusiastas sobre la calidad de la construcción y la honestidad en el trabajo. En la sala de conferencias se reunieron todos los empleados. Una pequeña ceremonia anticipaba una reunión importante. Estimados colegas, comenzó Tracy mirando a los presentes, hoy se cumplen 6 meses desde que asumí la dirección de la empresa. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo, paciencia y confianza. Sin ustedes no lo habría logrado. Somos nosotros quienes debemos agradecerte, respondió Richard poniéndose de pie. Has preservado el espíritu de la empresa que creó tu padre y has aportado nuevas ideas que nos han impulsado hacia adelante. Aplausos resonaron. Tracy sonrió emocionada al ver en el rincón más lejano de la sala a Charles, que la miraba con orgullo evidente. En estos 6 meses su relación había crecido hasta convertirse en una unión sólida basada en respeto mutuo y amor. Tengo un anuncio importante, continuó Tracy cuando cesaron los aplausos. Hoy lanzamos oficialmente la Fundación Benéfica en nombre de Andrew Brown. La fundación ayudará a niños huérfanos y familias en situación difícil con vivienda y educación. La iniciativa fue completamente apoyada por el equipo. Muchos empleados se ofrecieron para colaborar en el trabajo de la fundación, aportando su ayuda profesional y tiempo personal. Después de la reunión, Tracy entró en su oficina, que fue la de su padre. En el escritorio estaba su fotografía en un marco sobrio. Hablaba a menudo con ella, contándole sobre el trabajo y pidiendo consejo en situaciones difíciles. Estarías orgulloso, papá, dijo en voz baja mirando el rostro conocido. Hacemos todo como querías.
Alguien llamó suavemente a la puerta. ¿Puedo? Charles asomó la cabeza en la oficina. ¿Cómo te sientes después de la presentación? Estaba un poco nerviosa, pero ahora me siento más tranquila, sonrió Tracy. Han pasado tantas cosas en estos 6 meses. Y todavía queda mucho por delante. Charles se acercó a ella y tomó sus manos. Por cierto, hablé con nuestros abogados sobre Miranda. Ella aceptó vender su parte de las acciones. ¿De verdad? No podía creerlo Tracy. ¿Por qué de repente? ¿Recibió una oferta atractiva del extranjero? Explicó Charles. Una firma de moda la invitó como diseñadora principal. Creo que ella entendió que aquí ya no lograría nada y decidió empezar de nuevo. Tracy sintió un alivio repentino. La confrontación con su madrastra le había consumido muchas fuerzas y energía. Ahora ese capítulo de su vida podía cerrarse. No le guardo rencor, admitió Tracy. Estos meses me han enseñado mucho y en cierto modo hasta le estoy agradecida. Si no fuera por su crueldad, quizás nunca habría descubierto de que soy capaz ni te habría conocido a ti. Charles la abrazó con ternura. Y yo tengo una sorpresa para ti, dijo, sacando de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Quería hacerlo en un ambiente más romántico, pero por alguna razón justo ahora me pareció el momento adecuado. Se arrodilló y abrió la caja, donde brillaba un elegante anillo con un pequeño diamante, pero perfectamente limpio. Tracy Brown, ¿quieres casarte conmigo? Ella se quedó sin aliento. Mirando esos ojos tan amables, no dudó ni un segundo. Sí, respondió simplemente. Por supuesto que sí. Charles le puso el anillo en el dedo y se levantó para abrazarla. En ese momento un rayo de sol atravesó las nubes e iluminó la fotografía de Andrew sobre la mesa. A Tracy le pareció que su padre sonreía, como bendiciéndolos. Un mes después, Tracy y Charles colocaron juntos la primera piedra del nuevo proyecto, un complejo residencial para familias jóvenes dentro de un programa especial de beneficios. Parte de los apartamentos estaban destinados a jóvenes egresados de hogares infantiles que comenzaban su vida independiente. «Sabes», dijo Tracy, cuando volvían a casa después de la ceremonia, «nunca pensé que me dedicaría a la construcción. Pero ahora entiendo, crear hogares para las personas no es solo un negocio, es una misión. No les damos solo un techo, sino un lugar donde serán felices». Tu padre siempre lo entendió, asintió Charles. Y tú eres su digna sucesora. En casa, a Tracy le esperaba otro descubrimiento. Mientras revisaba una vieja caja de su padre con documentos, encontró una fotografía amarillenta donde Andrew Brown, muy joven, estaba junto a un hombre mayor frente a una casa en construcción. En el reverso decía, mi primera casa con el abuelo. Él me enseñó lo más importante. Hay que construir de manera que no te avergüences de mirar a los ojos a quienes vivirán allí. Tracy pasó suavemente los dedos por la fotografía. Ahora entendía de dónde venía la pasión de su padre por la construcción. Era una tradición familiar que se transmitía de generación en generación. Y ahora ella misma formaba parte de ella. Gracias, papá, susurró, por todas tus lecciones, por creer en mí incluso cuando yo misma no creía. La vida continuaba, la empresa se expandía, el fondo de ayuda a huérfanos trabajaba a plena capacidad. La boda con Charles estaba programada para el otoño. Tracy pensaba a menudo en cómo el destino se entrelaza de maneras curiosas. A veces, las pruebas más duras conducen a los cambios más luminosos. Y aunque todavía extrañaba a su padre,
el dolor de la pérdida se convertía poco a poco en un recuerdo cálido y agradecido. Su legado vivía en cada casa construida, en cada familia feliz que recibía las llaves de un nuevo hogar, en cada niño que encontraba esperanza gracias al fondo que llevaba su nombre. Y lo más importante, vivía en el corazón de Tracy, que ahora sabía con certeza que, pase lo que pase, nunca más estaría sola. El amor de su padre, el apoyo de Charles y su propia fuerza interior la ayudarían a superar cualquier obstáculo en su camino.